una palabra compuesta que proviene del árabe, el cual al sería el, y kohol, que significa sutil espíritu o líquido destilado. El alcohol es un compuesto químico orgánico que se presenta en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos, OH, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado formando un grupo carbinol, COH. Los alcoholes tienen su fórmula general de ROH. Estructuralmente son semejantes al agua, en donde uno de los hidrógenos se ha sustituido por un grupo alquilo. Su grupo funcional es el grupo hidroxilo OH. El grupo funcional alquilo sustituye formando por la separación de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo saturado o alcano, para que así el alcano pueda enlazarse a otro átomo o grupo de átomos. Este término es aplicado a los miembros de un grupo de compuestos químicos del carbono que contienen el grupo OH. El registro más antiguo que se tiene del alcohol es durante la presencia de la civilización egipcia. Los antiguos alquimistas musulmanes llamaban espíritu a los alcoholes y además reflexionaron los métodos de la destilación durante el siglo IX. Sin embargo, el descubrimiento se le atribuye al médico Arnaud de Villanova, quien fue un alquimista y profesor de medicina en Montpellier, mientras que Lavoisier fue quien dio a conocer el origen y la manera de producirse el alcohol por medio de la fermentación vínica. Ahora hablaremos de la clasificación del alcohol. Como podemos apreciar, este se debe a los tres tipos de alcoholes que existen, que son el alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. En la estructura podemos ver que es muy similar, pero si observamos cuidadosamente el alcohol secundario y el alcohol terciario, en la parte izquierda tiene lo que sería un grupo alquilo, mientras que en la parte izquierda del alcohol primario sería el hidrógeno. Y en la parte inferior del secundario y el primario sería el hidrógeno, y en el alcohol terciario es lo que sería un grupo alquilo. Y podemos apreciar ejemplos de cada uno de estos tipos de alcoholes. Ahora hablaremos del alcohol primario. Este se utiliza en la piridina para tener la reacción en el aldehído, que este se denomina un reactivo de Jones, y se obtiene un ácido carboxílico. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado y a su vez otro a un átomo de carbono. Este contiene un grupo de CH2OH. Dentro de la familia de los alcoholes primarios se encuentra el alcohol etílico y podemos apreciar la estructura del etanol, que se caracteriza por ser líquido, incoloro y con gusto a quemado. Su fórmula química es H3C, CH2OH y es el alcohol utilizado para la producción de bebidas alcohólicas. También es usado para combustibles domésticos e industriales. También en esta familia se encuentra el propanol, que es el alcohol más común y el más utilizado en el hogar. Al igual que los otros alcoholes, es inflamable, incoloro y miscible con el agua. Su fórmula química es desarrollada es CH3, CH2, CH2OH. Hablemos de lo que son los alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo se ubica en carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono distinto. También se obtiene al mezclar cetona con agua. Dentro de esta familia de los alcoholes secundarios se encuentra el isopropanol, que es un disolvente de rápida evaporación que no deja residuos ni impurezas gracias a su alta volatilidad. Se utiliza como disolvente de limpieza, agente intermedio en procesos industriales, usos sanitarios y como aditivo de combustibles. Su fórmula química desarrollada es C3H8O. En el alcohol terciario es el grupo hidroxilo que se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono distintos. Cuando se oxidan dan como producto una cetona con un número menos de átomos de carbono y se libera metano. Dentro de esta familia del tipo de alcohol se encuentra el terbutanol, que el alcohol terbutílico ha sido hallado en cervezas y garbanzos, también en la mandioca, que sería la yuca, que es usado en ocasiones en la fermentación de bebidas alcohólicas. Su fórmula es H3C3COH. Mi nombre es Isaac de la Rocha Galván y yo voy a continuar con el tema de la clasificación de los alcoholes según el número de grupos hidroxilo que contenga el compuesto. Esto es muy intuitivo porque para nombrarlos en este caso se utilizan los prefijos mono. En este caso sería monoalcohol o monol, que tiene un solo grupo hidroxilo, como el título lo dice.
y son aquellos que pueden clasificarse como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los polialcoholes son compuestos que tienen dos o más grupos hidroxilos, poli de muchos o de varios. En este caso son los dulces, caramelos, etc. La glicerina es uno de los principales productos de la degradación digestiva en los lípidos. Aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica y se puede encontrar dentro de los aceites, grasas animales y vegetales. Es decir, está presente en casi toda nuestra comida, en la mayoría, y tiene diferentes aplicaciones. Algunas de ellas son en el grado farmacéutico, alimenticio, incluso se utilizan para la generación de explosivos por sus propiedades físicas y químicas. Además, junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Y aquí está la presentación en la que se encuentra, en este caso el huevo, cacahuate, carne, embutidos, pescado, aceites. La venden pues natural para diferentes aplicaciones. Se utilizan jabones, se utilizan champús, tienen muchas aplicaciones. Las propiedades físicas del alcohol, independientemente del tipo de alcohol o del número de grupos hidroxilo que contenga, las propiedades físicas son las mismas. Yo estoy hablando del alcohol puro, claro. Son líquidos incoloros, de baja masa molecular y de olor característico. Nosotros podemos darnos cuenta cuando un producto tiene alcohol, sea una bebida o sea lo que una golosina, por el sabor, por el olor, es muy característico. Son solubles en agua en proporción variable, ya que el grupo hidroxilo tiene cierta similitud con la molécula de agua, lo que permite formar puentes de hidrógeno, y pues los alcoholes más solubles en agua son los que tienen menor masa molecular. Esto tiene sentido porque a mayor masa molecular se vuelve más complejo el compuesto, el alcohol en este caso, y pues aumenta su densidad, por lo que es más complicado que sea soluble en agua. Digámoslo así, entre menos complejo, entre sus estructuras sean más pequeñas y más simples, este va a ser más soluble. A medida que esto aumente la cantidad de átomos de carbono y la complejidad de la cadena carbonada, van a ser menos solubles en agua. La densidad de los alcoholes es mayor conforme el aumento del número de átomos de carbono y de ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. También tiene sentido, a medida que aumentamos el número de átomos de carbono y las ramificaciones de la cadena carbonada, pues esto se va volviendo más denso, más pesado, y por consecuente se vuelve menos soluble. Y la densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos. La mayoría de los alcoholes tienen una densidad menor a la del agua. Existen unos casos especiales en las que otros poseen mayor densidad, como son los alcoholes que cuentan con anillos aromáticos o de prefijo AR-OH, conocidos también como fenoles. El fenol es un alcohol debido a que el grupo funcional de este es ROH, del alcohol es ROH y del fenol es AROH. Es el alcohol aromático más sencillo de digamos, es la base de los demás más complejos. Y los más complejos se nombran como derivados de es decir, es la base de los demás. Y estos tienen aplicaciones específicas, y sus características es que presentan cierto carácter ácido y forman sales metálicas. Los puntos de fusión y ebullición suelen estar muy separados, por lo que se emplean frecuentemente como componentes de mezclas anticongelantes. Esto va de la mano. Si nosotros podemos recordar que hemos escuchado los anticongelantes de los autos, estos protegen el motor del automóvil en temperaturas bajo cero o en temperaturas superiores al punto de ebullición del agua. Esto va dependiendo de qué tan complejo sea la cadena carbonada, es decir, el tipo de alcohol que contenga ese líquido, ya nos va a brindar protección específica. Depende de nosotros, y esto va en función también del precio, es decir,
un anticongelante que contenga una cadena carbonada más compleja nos va a brindar una protección mucho mayor que si tenemos uno un poco más sencillo. Pues aquí, mientras más grande sea la cadena carbonada, más grupos hidroxilo tenga y más ramificaciones tenga, mayor serán sus puntos de fusión y ebullición. Las prestaciones que nos van a brindar para la protección del auto o de cualquier tipo de motores que admitan anticongelante, va a ser mayor. Y el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de ramificaciones. Es decir, esto va de la mano. Si nosotros aumentamos el número de cantidad de átomos de carbono, el punto de ebullición va a ser superior y va a disminuir con el aumento de ramificaciones. Es decir, entre más lo dividamos, va a disminuir su punto de ebullición. Y pues para dejar bien claro, el punto de fusión aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbono. Es decir, las dos propiedades, el punto de ebullición, el punto de fusión, aumenta a medida que aumentamos la cantidad de carbonos. Y esto son más ácidos que bases. Se ve un poco aparatoso, pero es muy sencillo de entender. Esto debe principalmente a dos propiedades, lo que es la electronegatividad y el tamaño de la cadena carbonada, y eso dependerá si tienden a ser más bases o más ácidos. Al aumentar el tamaño de la cadena carbonada, el alcohol se vuelve menos ácido, es decir, tiende a ser base. Al disminuir el número de electronegatividad, el alcohol tiende a ser más ácido, aumenta la acidez de los alcoholes. Y la presentación del alcohol pues también puede ser en estado sólido, como estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto, que este alcohol sólido se utiliza para banquetes. Y ese sería todo de mi parte. Voy a dar mi compañero va a continuar con su parte de la presentación, que les hablará de las propiedades químicas y demás características muy interesantes que poseen los alcoholes. A continuación yo les voy a hablar sobre las propiedades químicas de los alcoholes, y bueno, una de ellas es que son de carácter dipolar. Que sean de carácter dipolar quiere decir que tienen un polo positivo y uno negativo. Esto hace que sean semejantes al agua debido a su grupo hidroxilo. Los alcoholes también pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si hacemos reaccionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se va a desprotonar. Desprotonar quiere decir que se ceda un catión de hidrógeno por parte de la molécula. Mientras tanto, el oxígeno retiene su carga negativa y actúa como un ácido. Sin embargo, si tenemos un alcohol y lo hacemos reaccionar con un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone. Que se protone quiere decir que se adicione un protón. Mientras tanto, se adquiere una carga positiva y se comporta como una base débil. Los alcoholes pueden participar en diferentes reacciones químicas, en las que está la deshidratación, que es la propiedad de los alcoholes mediante la cual se pueden obtener éteres o alquenos. Básicamente esto consiste en añadir un ácido mineral a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y obtener el alqueno. También tenemos la halogenación. Los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar halógenos del kilo y agua. Los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y los secundarios. Después está la deshidrogenación. En este caso, los alcoholes primarios y secundarios, cuando se calientan en contacto de ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos y cetonas. Después está la oxidación. La oxidación, en este caso, es cuando los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado. En este caso, los alcoholes primarios, cuando se oxidan, pierden un átomo de hidrógeno que está unido al carbono, que al mismo tiempo está enlazado al grupo hidroxilo. Mientras tanto, forman aldehídos. Por otro lado, si pierden los dos átomos de hidrógeno de este carbono, forman ácidos carboxílicos. En el caso de los alcoholes secundarios, al oxidarse pierden el único átomo de hidrógeno enlazado al carbono que tiene el grupo hidroxilo y forman cetonas. En el caso de los alcoholes terciarios, son los más resistentes a la oxidación. Mientras tanto, no se oxidan con tanta facilidad, excepto que se les impongan condiciones muy específicas. Ahora les voy a hablar sobre las reglas de nomenclatura. A pesar que parecen ser bastante complejas, son muy sencillas. Los alcoholes, como ya sabemos, tienen diferentes formas de nombrarse,
como viene siendo el método tradicional o no sistemático. Más que nada se presta atención a la cadena de carbonos a la cual tiene adherido el grupo hidroxilo, que normalmente es un alcano. Luego tenemos que poner el nombre alcohol y luego añadir el sufijo ílico en lugar de ano. Por ejemplo, si estamos hablando de un metano, se llamará alcohol metílico. Si estamos hablando de un etano, será alcohol etílico. Y si hablamos de una cadena de propano, pues será un alcohol propílico. Ese es el método tradicional. En el método IUPAC se presta atención al hidrocarburo precursor para rescatar su nombre y se añade la terminación ol en lugar de ano u o. Es decir, si es una cadena de metano, pues tomamos el nombre de metano y en lugar de dejarlo simplemente con la o, le agregamos ol, es decir, metanol. Ahora, etano, etanol. Propano, pues propanol. Bueno, pues a continuación yo les voy a explicar cómo nombrar los alcoholes. Y bueno, para esto tenemos que tomar diferentes factores en cuenta. Primero que nada, debemos de tener en nuestra fórmula siempre lo que viene siendo una cadena carbonada, que a veces se presenta con la letra R, otras veces directamente con CH. Y también debemos de tener lo que viene siendo un grupo hidroxilo, que viene siendo estos dos de aquí, un oxígeno y un hidrógeno. Y juntos pues nos forman un OH, que este es un grupo hidroxilo. Tomando esto en cuenta, pues ya podemos empezar a hacer nuestros primeros ejercicios, que tenemos esta de aquí, que es uno solo. En lo que tenemos que hacer es observar que tenemos nuestra cadena carbonada, con carbono, hidrógeno, etc. Y también tenemos nuestro grupo hidroxilo, que viene siendo OH, en este caso tenemos dos. Teniendo esto en cuenta, pues podemos trabajarlo directamente de esta forma, pero para hacerlo un poco más sencillo, pues lo que podemos hacer es reacomodarlo, reordenarlo. Y pues yo lo reordené de esta forma, pasándolo de para acá abajo igual, lo podemos pasar para acá arriba, no hay ningún problema. Ahora, pues esta sería la nueva forma en la que nos queda nuestro compuesto, nuestro alcohol. Y la forma de nombrarlo, pues, es comenzando a observar que tenemos un total de 5 carbonos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Teniendo esto en cuenta, tenemos que ver cuál es nuestra cadena principal más larga. Es decir, tenemos que escoger un grupo de carbonos, formando una cadena, justamente, pero que esta cadena contenga la mayor cantidad de carbonos posibles. En esto es bastante sencillo, ya que pues directamente tenemos esto de aquí, horizontal. Hay que decir que en esto siempre debemos de tomar también a los dos grupos OH, siempre los debemos de incluir, no los podemos dejar fuera. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es numerarlos, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero siempre debemos de buscar que la numeración empiece por donde el primero OH está más cerca, es decir, si este OH está más cerca pues, de esta orilla, pues empezamos aquí. Si hay un OH más cerca de esta orilla, pues empezamos por acá. En este caso, pues tenemos este primer OH que está más cerca de la izquierda, entonces empezamos por aquí. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí podemos observar que pues, el primer OH se encuentra en la posición número 2. En caso de que empezáramos por este lado de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría? Pues que el primer OH estaría en 3. Mientras tanto, pues es la más lejana. La más cercana al número más pequeño, por decirlo de una forma, es con el número 2. Teniendo esto en cuenta, pues como ya dijimos, tenemos un total de 5 carbonos, así que nos vamos a nuestra tablita de acá, que ya hemos visto en ocasiones anteriores, y vemos el número 5, pent. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque yo al menos se me confundía al principio, porque pues pent es 5, es 6, pero sin embargo si se dan cuenta, pues el 4, el 3, el 2 y el 1 se dicen de una forma diferente. Normalmente esto se diría como metano, etano, propano, butano, etc. Sin embargo, como estamos hablando de alcoholes, pues tienen que tener la terminación ol. Pero todavía no la vamos a poner. De momento, pues dijimos que 5, entonces ponemos pent. Ahora, aquí también tenemos que observar algo muy importante, que es la posición en la cual se encuentran nuestros grupos OH. En este caso, pues el primero se encuentra en la posición número 2 y el otro se encuentra en la posición número 3. Así que tenemos que indicarlo de esta forma. Ponemos el 2, ponemos el 3, quedó tan feo.
Y directamente así estamos indicando que el OH se encuentra en la, bueno, uno se encuentra en el 2 y otro en el 3. ¿Qué pasaría si nada más tuviéramos uno? Pues bueno, eso pues realmente igual, pondremos nada más el número del único que tenemos y terminación all. En este caso, como tenemos 2, pues no vamos a poner all porque all es solamente para uno. Tenemos que poner D o B, al fin y al cabo es lo mismo. Entonces sería D, porque tenemos 2. Terminación all. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alcoholes. Y finalmente ese sería el nombre de este compuesto. En 2 o 3, diol. Hay personas que nombran de diferentes formas, hay muchas otras formas de nombrarlo, pero esta es de las, pues no más sencillas, pero de las más eficientes. A continuación te voy a poner otro ejemplo, pero con situaciones diferentes. Bueno, pues ahora tenemos uno bastante más sencillo, porque directamente pues tenemos el carbono, que dijimos que tenemos que tener una cadena carbonada, y pues nuestro OH, que es nuestro grupo carboxilo. Esto cumple todas las normas para hacer un alcohol, de forma que su forma de nombrarlo, como ya dije, es bastante sencilla. Pues directamente tenemos que ver que esta la podemos reacomodar, como dije anteriormente, así que directamente ponemos el CH3 por aquí. Y por ejemplo ahora puedo poner el OH acá arriba. Como ya dije, no importa que lo pongamos arriba o abajo, directamente solamente es para nuestra comodidad al momento de resolver este ejercicio. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues, ubicar nuestra cadena principal, que es bastante obvio, ya que solamente tenemos un solo carbono. Y esa sería pues nuestra cadena principal. Ya teniendo esta, pues lo nombramos, perdón. Directamente pues solamente tenemos un carbono, así que lo ponemos por aquí. Y vamos a nuestra tablita de acá, que decimos que 1, pues se pone met. Así que empezaría el nombre de forma que diría met. Y pues directamente se encuentra en la posición número 1, ya que aquí no hay pierde. Y al haber solamente un OH, pues le tendríamos que poner ol, así solito. De forma que el nombre de este alcohol sería metanol. Y bueno, ahora yo les voy a explicar este ejercicio que realmente parece que es muy complicado, pero en esencia es lo mismo, solamente hay que agregar un par de pasos más. Y bueno, lo primero que tenemos que observar es que cumpla con las necesidades o con los requerimientos para hacer un alcohol, y pues podemos ver que se los cumple porque tiene nuestra cadena carbonada y tiene nuestro grupo OH o hidroxilo. Directamente también podemos observar que yo ya lo acomodé, mi grupo OH, aquí en la parte superior. Teniendo esto en cuenta, pues ya podemos empezar a hacer los procedimientos para nombrar nuestro alcohol. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra cadena más larga, nuestra cadena principal. En este caso es esta, ¿por qué? Pues porque tiene muchos carbonos, es la que mayor cantidad de carbonos podemos hacer. Y aquí incluimos nuestro OH. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es numerarlo. En este caso, pues izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el OH se encuentra más cercano a la izquierda. Si este OH se encontrase más cerca a la derecha, pues sería de acá para acá. Pero en este caso, pues es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, con esto podemos decir que tenemos un total de 6 carbonos. Así que podemos empezar a nombrarlo de una vez. Aquí nos dice que tenemos 6, entonces dice X. Sin embargo, aquí no podemos poner directamente la terminación del alcohol. ¿Por qué? Ni tampoco brincarnos directamente a ubicar el OH. ¿Por qué? Porque tenemos un doble enlace. Esta condición no se ha presentado anteriormente en los otros ejemplos o ejercicios. Así que cuando tenemos un doble o un triple enlace, este nombre cambia. En caso de que esté en un doble enlace, se tiene que identificar o poner el nombre en qué posición se encuentra ese doble enlace. En este caso, pues sería la posición número 1. ¿Por qué? Pues porque está entre y este, que es la posición número 1. Así que ponemos un 1. Y también debemos de poner, o indicar que es un doble enlace. De esta forma, pues se pone en. Ahora sí podemos hacer lo que viene siendo ubicar nuestro OH. Nuestro OH, pues podemos ver que lo tenemos en la posición número 3. Así que ponemos el 3. Y como nada más tenemos uno solo, aquí pues realmente ya no hay tanto problema. ¿Por qué? Pues porque sabemos que cuando es uno solo se pone la terminación del alcohol, que sería ol. Ahora, ¿por qué no tomé en cuenta? Más que nada,
porque este se encuentra fuera de nuestra cadena principal. Mientras tanto, este es un sustituyente. Y todos los sustituyentes deben de terminar o deben de tener terminación il. Así que para nombrarlo, pues, los sustituyentes siempre se nombran antes de todo esto. De forma que, pues, yo siempre acostumbro a dejarlos al final. Así que, bueno, tenemos que poner la posición en la que se encuentra. En este caso se encuentra la posición número 3. Ponemos 3. Y tenemos que ver cuántos tenemos. Pues en este caso solamente tenemos uno, así que sería MEP. Y la terminación, como ya dije anteriormente, de los sustituyentes siempre va a ser il. Entonces sería 3-metil. Este sería el nombre finalmente de nuestro alcohol. Y bueno, a continuación voy a hacer otro ejercicio, un poquillo más complicado. Pero eso va a ser para pasar del nombre a la fórmula. Bueno, ahora para dibujar o más bien expresar gráficamente nuestros alcoholes, lo que debemos de ubicar o tener en cuenta, pues es lo que viene siendo el nombre. Aquí pues tenemos que observar que este 4 pues nos indica una posición, pero siempre tenemos que ver de qué nos está indicando. Mientras tanto podemos ver que aquí tiene la terminación il, y la terminación il, como ya vimos anteriormente, pues es de sustituyentes. Mientras tanto, pues esto no nos interesa mucho que digamos, ya que esto no incluye o no forma parte como tal de nuestra cadena principal. De forma que lo que nos importa dibujar o graficar es esto. Tenemos O, que O, pues ya vimos que es de 8, así que ponemos 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto voy a poner para acá para que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ya está. 3 que nos está indicando una posición. Pero ¿qué hacemos si todavía no tenemos ninguna posición aquí indicada? Pues bueno, como nosotros estamos graficando, pues nosotros podemos empezar a numerar de cualquier lado que queramos. Ya puede ser de acá 1, 2, 3, 4. O de acá 1, 2, 3, 4. Yo en este caso voy a empezar por aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces dijimos que tenemos algo, nos vamos a ver que en la posición número 3, que viene siendo esta de aquí. Hay que recordar que en nos indica un doble enlace. Mientras tanto, en esta posición 3, 1, 2, 3, debe haber un doble enlace. Así que esto ya está. Siguiente posición, un 7. Un 7, pues lo tenemos aquí. Y los triples enlaces, es decir, 1, 2, 3, se escriben o se representan con in. Mientras tanto, pues aquí nos está indicando que en la posición número 7 tenemos un triple enlace, es decir, aquí 1, 2, 3. Lo siguiente, bueno, pues finalmente ya tenemos la posición 7 y el in. Lo siguiente que tenemos que ver es este 2. Este 2, recordemos que nos está indicando posición. Mientras tanto, tenemos el 2. Terminación ol. Hay que recordar que todos los alcoholes tienen terminación ol. Entonces, cuando tienen uno solo, pues es ol. Cuando son dos, es diol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando solamente tiene ol, pues es 1. Mientras tanto, nos está indicando que en la posición número 2 hay un grupo hidroxilo o un grupo H, que es lo mismo. ¿Esto acaba aquí? No. ¿Por qué? Porque como vimos en los ejercicios anteriores, pues todos estos tenían hidrógenos y estos solamente tienen carbonos. Entonces, ¿qué hacemos? Para completar finalmente este alcohol tenemos que añadir hidrógenos donde falta completar enlaces. Hay dos formas de hacerlo. Uno ya sea colocando los hidrógenos alrededor de los carbonos o colocándolos directamente al lado con los subíndices. Lo voy a hacer de ambas formas, al fin y al cabo, pues las dos cosas representan exactamente lo mismo. Entonces tenemos 1, 2, 3 con un doble enlace, 4, 5, 6, 7 con un triple enlace y 8. Entonces, aquí voy a dibujarlo directamente con las H's, de forma que aquí, pues para completarlo, nos faltan 3 enlaces. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, entonces 1, 2, 3, 4 y ya se completó. Y aquí, pues para no poner todo eso, para no dibujar todas las H's, algo más sencillo y rápido,
es ponerle como su índice la cantidad de hidrógenos que van a estar presentes. 1, 2, 3, 3, para completar los enlaces. Entonces aquí ya se completaron, que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos 1, 2, 3. Forma que nada más le hace falta 1. Dijimos que acá le vamos a poner así. Aquí sí que iría así. Luego aquí tenemos los enlaces de forma que son 1, 2, 3. Igual le falta 1. Lo ponemos por acá arriba. Lo ponemos por arriba o abajo, realmente eso no influye. Y aquí dijimos que le falta 1, 2, 3. Le falta 1. Ahí va. Lo mismo por este lado, tenemos 1, 2, 3. Le falta otro hidrógeno. Otro enlace. Aquí. 1, 2, 3. Se lo ponemos por acá. De la misma forma aquí, pues sin embargo aquí podemos observar que nada más faltan 2. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2. Pues así que le ponemos 1 arriba y ponemos 1 abajo. Y aquí, pues directamente 1, 2, le ponemos la cantidad de hidrógenos que faltan, 2. Aquí igual tenemos 1, 2, que va otro para arriba, 0 para abajo, 1, 2, 3, 4, ya se completaron. Y aquí sería exactamente lo mismo. Tenemos 2 enlaces, nos faltan otros 2. Ahí van. Aquí, sin embargo, la cosa cambia porque aquí tenemos 3 enlaces y 1, es decir, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Pues ya tienen los enlaces completos. De aquí es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4. Pues ya están completos. Así que aquí no ponemos nada. Y finalmente nos brincamos a este de acá. Que este tiene 3 enlaces. ¿Cuánto le faltan? Pues finalmente le falta 1. Por ponerlo ahí. También lo podemos poner acá. Acá realmente eso pues ya es a gusto de cualquiera. Y aquí ya nos ponemos un hidrógeno. Y bueno, así es como quedaría finalmente dibujado todo este alcohol. Los demás alcoholes se nombran de forma, bueno, no idéntica, pero similar, siempre tomando en cuenta lo mismo, siempre tomando en cuenta esta tablita, siempre tomando en cuenta la terminación ol de alcohol, o di o tri ya en caso de que hayan más grupos OH. Y también hay que tomar en cuenta pues, la posición de cada uno de estos. Y por supuesto no podemos olvidarnos de lo que viene siendo los sustituyentes, ya que los sustituyentes, al momento de nombrarlo, sí que son importantes. Los sustituyentes hay que recordar que tienen la terminación il. Y también los enlaces. Los enlaces, pues hay que recordar que es con in y que el doble es con. Los alcoholes presentan diversos usos como vienen siendo disolventes en industrias textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, combustibles, pinturas y barnices. Algunos de estos se utilizan también en productos de limpieza como desinfectantes, aceites y tintas de secado rápido, anticongelantes e incluso agentes espumígenos. El claro ejemplo es el etanol. Es utilizado a gran escala y ampliamente en muchos sectores industriales y también en el sector farmacéutico, como un elemento para los medicamentos y los cosméticos. Y también es muy utilizado con fines culinarios, como ya sabemos con las bebidas alcohólicas.